Bueno, vamos a revisar otro ejercicio. En este caso vamos a revisar este ejercicio y vamos a escoger la mejor secuencia de separación utilizando el método de Nagier y Louis. Entonces dice que en la siguiente mezcla se deben separar los componentes excepto el metil metacrilato y el agua, que deben de mantenerse juntos. Entonces lo único que nos dicen es que hay que escoger la mejor secuencia y que el metilmetacrilato debe de mantenerse junto con el agua. Entonces tenemos el flujo, tenemos la temperatura de ebullición. Se agrega a la tabla la diferencia de temperatura de ebullición de los componentes adyacentes. En la lista ordenada se tienen la lista de posibles cortes y se agrupan porque no deben de separarse y se tendrán 4 columnas de destilación. Bueno, esto no nos dice nada. Simplemente vamos a ver que tenemos estos componentes. Entonces, en este caso, voy a tener estos componentes y necesitamos separarlos. Ajá. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es ordenarlos. Entonces, tengo la metacroleína, el... ¿Cómo le puse? Metacroleína, isobutileno. Tengo el metil metacrilato, el ácido metacrílico, el ácido acético y tengo el agua. Entonces aquí tengo los flujos. Bueno, eso lo voy a pasar de este lado. Y tengo los flujos. Estos serían los flujos. Flujo, esto sería de 400. Este sería de 600. 320. 240. 8. Y 620. Y tengo las temperaturas de ebullición. T de ebullición. En este caso ya no estoy poniendo unidades, pero ya sabemos que debemos de respetar las unidades. En este caso serían de 74 menos 7, 105, 161, 118 y 100 el agua. Todo esto a la presión atmosférica. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ordenarlos primero. Entonces esto les doy ordenar. ¿Dónde está la opción para que se ordenen? Está, de la A a la Z. Ordenar de menor a mayor. Y bueno, ampliamos la selección. Y pues ya nos quedaría de menor a mayor. Aquí creo que nos quedó al revés, de mayor a menor. Voy a cambiarlo de menor a mayor. Aquí está. ¿Sí? Entonces el agua y el metilmetacrilato es el que va a permanecer juntos. Entonces una vez que ya están ordenados, ese sería de menos 7, de ahí seguiría 74, de ahí 100, de ahí 118 y el más pesado es el ácido metacrílico. Entonces aquí ya los puedo decir quién es A, B, C, D, E. No.
ver si ahora sí quiere. No. A, B, C, D, E, F. Ok. Tengo hasta F componentes. Ajá. Y estos dos deben de permanecer juntos. Voy a agregar un borde más grueso para saber que estos dos van a permanecer juntos. Ajá. Entonces, ok. Este es lo más grande. No sé por qué le puse TEC. Temperatura de ebulliciones. Ajá. Entonces ya están ordenados, ya sé quién es A, B, C, D, E, los ordené. Y lo que debo de hacer es, bueno, primero tendría yo que calcular el factor F, ¿no? Sin embargo, en este caso primero necesito saber cuánto va a salir del domo y cuánto va a salir de los fondos. Ah, y otra cosa, necesito delta T. Entonces delta T va a ser este menos el anterior. Ajá, pero es como es positivo, lo que hago es tener el valor absoluto de esto. La diferencia de temperaturas absoluta. Ajá, entonces entre de este y este hay 81. Y aquí tengo 26, 5, 13 y 43. Ajá. Entonces ya los tengo ordenados. Ahora lo que voy a hacer, ya tengo la delta T adyacente al corte. Ahora lo que voy a tener es D y calcular D y B. Y calculo un total. Ajá. Entonces, primero no calculo nada porque no hay con qué compararlos, no hay un anterior con qué compararlos. Entonces calcularía este. Entonces B sería solamente 600 y en este caso este sería la suma de todos estos que van a salir por acá abajo. Ajá. Y la suma de todos, entonces me tiene que salir igual en cada uno de estos componentes. Serían de 2118. Entonces aquí compruebo, suma de todos estos flujos es de 2118. Ok, está bien. Entonces lo que seguiría haciendo sería explorar las otras soluciones. Las otras soluciones serían de que estos dos, el componente A y B, salgan por arriba y C, D, E y F por abajo. Suma, entonces D, C, D, E y F por abajo. Ajá. Y a final de cuentas pues debe de salir lo mismo, 2118. Ahora la otra opción sería de que A, B, C salgan por arriba y D, E y F por abajo. Ajá. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Suma que todos estos componentes hasta D salgan por arriba y suma. Entonces ¿qué compuestos van a salir? A partir de este compuesto, estos dos compuestos van a salir por abajo. Ajá. Y por último, en este caso suma, casi todos los compuestos van a salir por arriba y nada más este compuesto de el compuesto F va a salir por abajo. Ajá. Y esto sería compuesto para sacar mi relación D sobre dB. Ajá, mi relación D sobre dB es F. Entonces primero calculo D sobre dB y luego si es que son menores a la unidad, entonces también ya los dejo así. Si no, lo que hago es calcular B sobre dd. Ajá, entonces lo que hago sería D sobre dB. Y este me salió menor a la unidad, este también salió menor a la unidad, este no, hay que componerlo, este también hay que componerlo y estos tres últimos hay que componerlos. Entonces
Yo, para no escribir tanto, lo que hago es sacarle el inverso a esto. Ajá, y así ya los cambio de posición. Ustedes, si quieren, pueden cambiarlos, pero ustedes lo van a hacer a mano, así es que tienen que hacerlos, tienen que hacerlo en su libreta. Entonces ya todos son menores a la unidad. Ajá. Entonces, una vez que calculo eso, calculo el coeficiente de facilidad de separación, y el coeficiente de facilidad de separación simplemente va a ser la delta t multiplicado por f. Ajá. Y calculo todos. Ok. Entonces, por suerte dejé mi columna de destilación. Esa es la que voy a utilizar ahorita. Y bueno, lo voy a pegar acá, pero voy a tener una aquí de reserva, una más cerca para no estar. Ajá. Entonces tengo mi primera opción, mi primer corte. Tengo que va a entrar el compuesto A, A, B, C, D, E y F. Y bueno, en este caso la tabla me está diciendo que el corte lo voy a hacer en el más grande, en el coeficiente de facilidad de separación más, donde queda el coeficiente de facilidad de separación más grande. Entonces ese quedaría entre el isobutileno y la metacroleína, entre el compuesto A y B. Entonces ahí es donde debo de hacer el corte. El corte me salió que lo voy a hacer acá. Entonces el compuesto A va a salir por acá arriba, ya no necesito otra columna de destilación, y B, C, D, E y F van a salir por acá abajo. Entonces tengo que hacer otra tabla para saber dónde tengo que hacer el corte. Entonces copio otra vez mi columna y este sería mi nuevo problema que voy a tener, ¿sí? ¿Dónde voy a hacer el corte? Entonces copio todos estos hasta delta t y la pego acá abajo. Ajá. Esto no lo necesito. Entonces vamos a ver si son iguales. Es 474 y 26 son los que voy a utilizar. El de acá arriba ya no lo utilizo. Ajá. Entonces de nuevo tengo que calcular los valores de B y de D. Entonces en este caso comienzo desde la segunda fila y es la posibilidad de que solamente salga el compuesto B por arriba y todos los demás compuestos abajo. Suma sería los compuestos de aquí para abajo. Entonces la suma total va a ser igual a estos dos, van a ser 558. Entonces esto debe de sumar 558. ¿Sí? 1588, perdón. 1588. Ajá, entonces ya está. La primera posibilidad. La segunda posibilidad es que estos dos compuestos salgan arriba. Los compuestos B y C. Y estos demás compuestos por abajo. D, E y F. Ajá. Y bueno, ya sé que estos van a ser iguales. Sí. Entonces luego otra vez suma. Y ahora serían de que los compuestos A, B, C... No, B, C y D por arriba y todos los demás compuestos por abajo. Suma
van a ser estos compuestos abajo. Entonces estos deben de ser iguales, ¿sí? Y la última opción, suma, es que todos los compuestos salgan por arriba excepto el último, y que el compuesto F, que es de 240, salga por abajo. Entonces esto es igual a 158. Entonces calculo mi relación otra vez, mi relación F, que es primero B sobre DD. No, este es D, perdón. D y este es B. Entonces mi relación sería D sobre DB. Porque es destilado y fondos. Entonces, en este caso sería D sobre DB primero. D sobre DB. ¿Y aquí qué le puse? ¿Sí? D sobre DB. No sé por qué aquí me equivoqué. Entonces, jalo toda la ecuación y veo que estos son mayores a la unidad, entonces tengo que componerlos. Entonces esto sería 1 sobre D. Esto sería 1 sobre D. Esto que está acá. Y 1 sobre D. Todo esto. Entonces ya tendría mi relación F, y con mi relación F calculo el coeficiente de facilidad de separación. El coeficiente de facilidad de separación va a ser la delta T multiplicada por el coeficiente. Entonces tendría que recorrer hasta acá, y veo que el que me salió más grande es este, de 8. Entonces, pues de modo, primero tendría que separar la metacroleína de todos los demás compuestos, ¿sí? Entonces, nuevamente me queda que el corte lo tengo que hacer en el segundo compuesto. Ok, aquí se haría mi segundo corte. Entonces B saldría por arriba y todos los demás compuestos por abajo. Entonces B sale por arriba, B, y C, D, E y F por abajo. Ok, entonces vuelvo a tener el problema de dónde hacer el corte aquí, porque hay dos opciones: o lo puedo hacer entre D y E o entre E y F, ¿sí? Porque estos compuestos C y D, acuérdense que no se pueden separar, incluso aquí los puse. C y D, el agua y el metilmetacrilato no se pueden separar. Entonces esos van juntos. Acuérdense de las restricciones. Entonces lo que voy a hacer es mantenerlos juntos. Entonces el corte puede ser entre D y E o entre E y F. ¿Qué más? Bueno, pues hay que copiarlos. Copiar todo esto de acá. Y hago una nueva tabla para volver a aplicar el método. Este no me interesa. Y ya sé que esto de las delta T son de... Delta T es de 5, 13 y 43. 5, 13 y 43. Esas son las que voy a utilizar porque ahí puedo hacer el corte. ¿Qué más? Hay que calcular D y hay que calcular B. Esto sabemos que la suma va a ser de todos estos que tenemos acá, de 1188. Entonces esto sería... pues el primer caso sería que... otra cosa, comienzo en la segunda fila siempre. Entonces la suma, sé que aquí solamente puede salir este compuesto, y del lado de abajo o del lado de los fondos van a salir estos demás compuestos. Entonces esta suma tiene que ser igual a la suma de todos los compuestos, y serían 1188. Entonces el segundo caso es que estos dos compuestos salgan juntos
y estos otros dos compuestos salgan juntos. Entonces tienen que dar el mismo valor, ¿sí? Y por último es ahí que casi todos los compuestos excepto el último salgan juntos y que el último salga junto. El compuesto más pesado salga al último. Ajá, y me tiene que dar que sean iguales. Ok, ya lo tengo. ¿Qué otra cosa? Pues en este caso tengo que calcular el coeficiente de facilidad de separación, no, el factor F, que serían D sobre dB. Entonces serían D sobre dB. Ajá. Este es mayor a la unidad, así es que debo de modificarlos. Todos son mayores a la unidad, entonces para cambiar esta fórmula lo único que hago es hacer esto. Ajá. Y pues ya nada más recorro la fórmula porque todos son iguales. Entonces si te das cuenta, aquí es, sí, relaciona estos, relaciona estos. Ajá. Entonces ya tengo todos estos menores a la unidad. Entonces el coeficiente de facilidad de separación va a ser F multiplicado por la delta T. ¿Ok? Y entonces me dice que el más grande es aquí, el de 10.88. Entonces lo que debo de hacer es hacer el corte ahí. El corte va a ser entre E y F. Entre E y F. Entonces copio esto. Lo pego acá. Lo pego acá. Y el corte es entre E y F. Por lo tanto, estos van a salir juntos. C, D, E van a salir juntos. Y aquí F va a salir acá abajo. Va a ser el único que va a salir acá abajo. Ajá. Y aquí pues necesitaría hacer otra tabla. Pues no. ¿Por qué? Porque estos dos es como si tuviera dos compuestos. Estos dos tienen que salir juntos. Así es que uno va a salir por arriba. Los dos juntos van a salir por arriba. Y los demás van a salir por abajo. Entonces en este caso pues ya sé que para que se cumpla C y D deben salir por arriba y E va a salir por abajo. Entonces la mejor secuencia de separación va a ser la siguiente.